decía que, decía que en teoría hoy tendría que continuar con relaciones binarias, pero supongo que tenéis un montón de dudas. Entonces, vamos a ver esas dudas. Inducción y recursividad va todo sobre ruedas. ¿Puedo seguir con relaciones binarias? No me lo puedo creer. Si no hay dudas ahora mismo, tengo un par de correos. Vale, Alejandro, tranquilo. No, hombre, no entran en relaciones binarias, Adrián, ¿cómo van a entrar en relaciones binarias si no hemos terminado relaciones binarias? ¿Qué ejercicio es, Alejandro? Adrián Botello, estás como vomitando un poco, ¿no? O sea, el día antes hay un correo de hace unos días, varios días, del coordinador donde dice que entra hasta en la guía de aprendizaje, en fin. ¿Se me escucha, Paco? Sí, perfectamente. Adelante. Vale, es el ejercicio 3 de combinatoria que me pasaron una foto. No sé dónde está localizado exactamente, pero tengo el enunciado. ¿Y qué Entonces, dice el enunciado? pone, un alumno debe responder a 7 de las 10 preguntas de un examen. ¿De cuántas formas puede hacerlo? Sí, 2 puntos, y empiezan los apartados. Entonces, en el primero es que no hay Ah, restricciones. ¿Sabes cuál es vale, ya? espérate. Que creo que tengo ese problema. Ese problema está en mi material, si no me equivoco. Es uno de los últimos problemas que se deja para vosotros. No, no es. No, me suena, pero no. Vale, cuéntame los 7 de los 10. Vale, Tiene que contestar 7 preguntas de 10. justo. Entonces, en el primer apartado no hay ningún tipo de restricción. En el segundo debe contestar a las 2 primeras. Y en el tercero, que es en el que me encuentro ya más con más dudas, es el que debe responder al menos 4 de las primeras 6 preguntas. Vale, ¿te ha salido la primera parte? La primera parte, creo que sí. Espero, vamos. Vale, lo voy a hacer todo, a ver. Vale, sí, 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 te lo agradezco. Entonces, tengo 10 preguntas y tengo que contestar necesariamente a 7. 10 preguntas en total y 7 respuestas. Vale, entonces lo primero que miras, siempre que tienes que contar algo, lo primero que miras es, eh, estoy haciendo selecciones del conjunto entero. La respuesta es no. Voy a poner aquí en plan esquema. No, porque estoy cogiendo 7 de las 10. ¿Vale? Eso ya me dice que no van a ser permutaciones. ¿Vale? Esto sería, digamos, el primer paso. El segundo sería, influye el orden. Entonces, si yo respondo las preguntas, a las 7 primeras preguntas, por ejemplo, y la respondo en otro orden, estoy respondiendo las mismas preguntas, ¿no? Es decir, la permutación entre las preguntas que elijo para responder no influye en las preguntas concretas que estoy respondiendo. Pero aquí es que no influye el orden. Con esto ya sé que son combinaciones de 10, tomamos de 7 en 7, 10 sobre 7, es decir, 10 factorial partido por 7 factorial entre 3 factorial. ¿Vale? Vale, Alejandro, hasta ahí tú bien, ¿no? Eso hasta ahí has Sí, 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 ese lo he hecho bien, ese lo he hecho bien.
Vale, cuando me dices que lo has hecho bien, esto incluye que has hecho este razonamiento. Sí, sí, he No que escrito en has castellano, he acertado escrito en con el... castellano. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Porque hay gente que dice 10 sobre 7, ¿por qué? No lo sé. Pues entonces has acertado de casualidad, ¿no? Vale, entonces ahora me dicen que las dos primeras, que tengo que responder a las dos primeras, ¿no? Sí, Vale, entonces yo puedo identificar mis preguntas como el conjunto que dice 1, 2, 10 y estoy haciendo subconjuntos eh, a 1 a 7, ¿no? Donde aquí las ASUIs pertenecen a... Esto es esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero ahora quiero que 1 y 2 sean fijos. Entonces lo que hago es, cojo A' y digo, le voy a quitar el 1 y el 2, es decir, que me voy a quedar, perdón, me voy a quedar con los números entre 3 y 10. Y ahora de estos de aquí voy a seleccionar a su 1. Pero ya tengo dos fijos, ¿no? Será a sub 5, donde aquí a sub i pertenece a A'. ¿Vale? Entonces, si antes era 10 sobre 7, ahora voy a seleccionar de estos de aquí, que son 8. El razonamiento de nuevo se repite, lo cual es que ahora tengo menos preguntas. Ni influye el orden, ni estoy seleccionando el conjunto entero. Entonces sería 8 sobre 5. ¿Vale? De aquí el cardinal de A', como le he quitado 2, es 8. ¿Vale? Y estoy seleccionando de A1 hasta A5. Y esto, pues, nada, el típico de factorial, 5 factorial. ¿Hasta ahí también bien? hasta ahí bien. Cuando en el tercero es en el que ya entra un poco más la duda. Vamos al tercero. Este es más sutil porque dice al menos 4 de las 6 primeras preguntas tengo que contestar, ¿no? Entonces, aquí tengo 1, o sea, tendría de nuevo mi conjunto A, que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces, ¿qué significa al menos 4 de las primeras 6? Pues significa o 4, o 5, o 6, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, mi selección la voy a llamar S, este sería el apartado 3, eso es. Selección va a ser, por una parte, voy a coger lo que hemos dicho aquí de al menos 4 de las 6 preguntas. ¿Vale? Esto sería mi primera opción. Y luego, en función de lo que haga aquí, tengo que hacer el resto, ¿no? Hasta completar las 7. Vale, ahora la pregunta es, ¿cuántos casos tengo? Vamos a llamar aquí 1 y vamos a llamar aquí 2. ¿Cuántos casos tengo para el 1? Escasos, ¿no? O sea, cuando son 4, cuando son 5 y cuando son 6. Vale, cuando son 4, ¿el resto que tienen? 3, Cuando son 5 2, y cuando son 6, 1. 1. Vale, estos casos de aquí son disjuntos. Sí, Sí, porque si tengo 4 no tengo 5, ¿no? Entonces justo. aquí, disjunto. ¿Qué voy a usar aquí? El principio de la suma. Principio de la suma.
esta selección de las preguntas, de 4 de las 6 preguntas, al menos 4 de las 6 preguntas, perdón, ¿es independiente de lo que hago aquí? Sí. Entonces, esto de aquí, ¿qué va a ser? El principio del producto. Pues una vez que hemos analizado el problema, vamos a poner todo esto junto. A ver si, como lo hago, lo dejo por aquí, así, que se vea un poco de referencia. Por aquí arriba, así. No. Vale. Entonces, si quiero voy a empezar aquí. Quiero coger exactamente 4 de las 6. ¿De cuántas maneras lo puedo hacer? De nuevo, no influye el orden. De nuevo, no estoy tomando el total. Combinatoria de 6 a 4. O sea, combinación de ¿Sí? 6 a 4. ¿Vale? Aquí estoy cogiendo, lo escribo. Dice 4 preguntas de 6. Que aquí no pone al menos, ¿sí, amigos? ¿Vale? Aquí dice exactamente 4. Vale, de manera independiente voy a rellenar. ¿Y ahora qué tendría que poner ahí? Combinación de 4 a 3. Explícamelo. No digo que sea correcto, no digo que sea incorrecto, pero quiero una Sí, explicación. porque la cosa es que en el primer, por así decirlo, en el 1 has cogido las 6 primeras preguntas. Entonces ahora tienes que elegir entre las 4 últimas. Y Vale. esas 4 últimas tienes que elegir 3 porque estás en el caso que has elegido 4 preguntas. Esto habría que explicarlo aquí, lo pongo. No me acaba. Selección de 3 preguntas del resto. Esto la selecciona en 2, esto lo selecciona en 1. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Primer caso. Ahora, hemos dicho que estos casos de aquí son ir juntos. Ahora, segundo caso. De las 6 tengo que coger 5. Aquí iría una explicación. Sí, mira, pongo abreviaturas porque si no, no me cabe, ¿vale? 5 preguntas de 6, de manera independientes. Ahora, ¿qué tendría que poner aquí? Combinación 3-3. O sea que es 1, ¿no? Repíteme. Sí, sí. No, no, no. Combinación 4-4, perdón. ¿No? No, espera, espera. No, 4-2, perdón, 4-2. Que me Vale, lía un vale, poco, vale. que me lía un poco. Muy bien. O sea, sería, o sea, tengo que coger de los 10, ¿no? Entonces, Sí, si aquí hay justo. que poner 6, aquí voy a poner 4 Sí, siempre siempre. tiene que Y ser luego tiene 4. que ser más 7, ¿no? Porque Sí, estoy sí, sí, sí. cogiendo 7. Entonces aquí 6 o diría 2. 2, ¿vale? Y entonces esto sería selección de 2 preguntas de 2. 2 es el resto, ¿no? Lo que he puesto aquí arriba. Y ya sé de qué va esto, ¿no? Ahora sería de las 6 preguntas, las voy a coger todas. 6. Y de manera independiente tendría que coger de las 4 restantes una, ¿vale? Aquí 6 preguntas de 6, una pregunta de 2, que son esto. Y lo que es me da igual. Listo, sí. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Sí, vale. Aunque ya hay más preguntas, ¿vale? Vamos a verlas. No, no hay que desarrollar más. Obviamente, lo que es importante es que sepas leerlo bien y que. Y el razonamiento, ¿no? Sepas leerlo bien y sepas razonar. Vale, ahora sí. ¿Cuándo se aplica? Tengo aquí una pregunta de Alex Ona que dice: ¿cuándo se aplica la inducción fuerte
y cuándo su variación. Esa pregunta es magnífica. Voy allá. Entonces, voy a hacer un esquema. Sí, Nuria, déjame que conteste a Alex. Y luego el programador del examen de 2015-2016 lo saco, os voy a poner un momento y lo saco, y luego contesto a Carlos, o a Carlos y a Nuria al revés, ¿vale? Vale, estoy pendiente, sé que están ahí las preguntas. Vamos con lo que ha dicho Alex. Entonces, inducción. Empezamos con la inducción débil. ¿Vale? La inducción débil tiene dos casos. El paso base, que dice, me pruebas, bueno, en general dice n, dice, pruébalo para un cierto número inicial, típicamente esto es 0 o 1, y luego el paso recursivo es esto. Si P de n menos 1 es cierta, entonces P de n es cierta. El razonamiento lo escribís en el examen, por supuesto, Diego, si no tenéis muy poquitos puntos. Ten en cuenta que si me encuentro un 10 sobre 6, puedo pensar incluso que lo has copiado, ¿no? Ya sé que no, pero lo que queremos ver es vuestra capacidad de razonamiento y la tienes que demostrar en el examen. Vale, esto sería la inducción débil. Entonces, aquí básicamente es que el problema para n se descompone en el problema para n menos 1. Ese tipo de inducción no es la más frecuente. Lo más frecuente es que... sí, se pone la variación. Lo más normal es que te encuentres que el problema para n depende de valores inferiores a n-1. Entonces, aquí es cuando viene, lo voy a poner así porque no me va a caber, la inducción fuerte. Y entonces, la inducción fuerte, la idea es que P sub n depende de valores anteriores. Fíjate aquí el plural, ¿eh? Porque aquí pone valor anterior, pero aquí pone valores anteriores a n. Entonces, hay dos variantes, variante 1 y variante 2. Variante 1, paso base, compruebo, no se ve, compruebo P de n 0. Paso recursivo, fijaos lo que escribo ahora. Que son ciertos todos los valores anteriores, entonces es cierto. Aquí el ejemplo era el más, digamos, característico, era este resultado de probar que todo número tiene descomposición en factores. Este es el ejemplo más claro de ese tipo de inducción. ¿Por qué? Porque coge, bueno, lo pruebas para 1 está claro, 1 es igual a 1, perdón, a 2, 1 no se considera primo. Empiezo en 2 y el 2 es primo y ya está. Ahora, si cojo un n cualquiera, si ya es primo, esa es su descomposición. Y si no, entonces es el producto de dos números que son menores que n. Pero no sé cuál de ellos, pero como mi hipótesis de inducción me cubre todo, pues ya lo tengo probado. ¿Vale? Esa sería la primera variante, la primera variación del principio de inducción fuerte. La segunda
lo que te dice es esto. Voy a poner aquí una raya. Base tienes que probar K pasos base. Ahora te pongo un ejemplo. Y el paso recursivo dice los K anteriores valores a n, entonces implica n. Esta de aquí va a ser la más usada. Te voy a contar por qué. Uno de los objetivos del curso es que este tipo de inducción, me lo estoy inventando, ¿vale? Los números no los estoy inventando. ¿Vale? Esta función no depende de un término anterior, depende de dos términos anteriores. Entonces necesitas dos pasos base. Si no hay dos pasos base, la función está mal definida. Y ahora necesitas inducción fuerte variante 2. ¿Vale? He dicho en el vídeo que cualquiera de las dos se llama inducción fuerte, ¿vale? ¿Por qué? Imagínate que ahora te dicen prueba que f de n es igual a g de n donde, yo qué sé, esto es así. Que no lo sé si es así, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero si tienes que probar esto, si tu proposición es esta, tu propiedad es esta, entonces vas a necesitar la inducción fuerte. La pongo aquí otra vez. A ver cómo vamos. ¿Vale? Voy a tener que probar que la fórmula es cierta para dos casos base, que en este caso no lo es porque me lo estoy inventando. Por cierto, que el último día en mi clase presencial, el examen que puse el último día usaba la variante 2 de la inducción. ¿Vale? No lo voy a arreglar. No es, me he inventado los números y entonces GDN no coincide con FDN, pero aquí lo importante es ver que necesito dos pasos base, comprobar estos dos pasos base y luego aquí voy a necesitar la inducción fuerte. ¿Vale? Porque necesito que FDN-1 sea igual a GDN-1 y necesito que FDN-2 sea igual a GDN-2. ¿Responde eso a tu pregunta, Alex? Vale, muy bien. Voy a con Carlos. Sí, bueno, vamos a hacer algún ejercicio de... Voy a ver el que ha dicho el problema 2, porque de Nuria, porque si es de estos, pues entonces matamos los pájaros de un tiro. Me has dicho 2015-2016 el problema 2. Vale, voy a sacarlo. Darme unos segundos. Oh, ya sé lo que pasa, Nuria. Hay un tema... ¿No te ha salido el último apartado? Es que hay una parte que no hemos dado este año por la pandemia, que son las combinaciones con repetición. Y ese problema tiene combinaciones con repetición.
O sea, si quieres lo comparto yo un momento. Estamos hablando de este problema. A ver, lo voy a mostrar, a ver si me deja mostrarlo. Joder, no es este. A ver, un momento, no está dando tiempo de nada. No, voy a compartir la pantalla. Vale, es este, ¿no? El que está, ¿se ve la pantalla o no? No, no se ve todavía. Ahora. Este problema de aquí, el apartado 2, este que estoy subrayando aquí, ese no entra. ¿Vale? Son combinaciones con repetición, como ves aquí, y no entra. ¿Vale? Y luego en el apartado B, es que este problema está fuera el apartado 3 son combinaciones con repetición y el apartado 2 también. Entonces puedes hacer el apartado 1 de cada gran apartado, del A y el B. Entonces sí, la primera vez son permutaciones con repetición y después, cuando introducen el botón en el sombrero, se quita ya el orden, pero se convierten en combinaciones con repetición que no las hemos visto. ¿Vale? ¿Te queda eso claro? Sí, vale, pues nada, no. Os he dicho, sí que cuidado con eso, es que como este año hemos quitado esa parte, pues. Vale, de nada, Nuria. Vale, entonces voy a hacer algún ejercicio de inducción y recursividad en listas. Si queréis, puedo coger alguno de algún examen para que veáis el nivel. Por ejemplo, si mola esa idea, vamos a ver el parcial del año pasado. Estoy sacándolo. Tuve paciencia. Vale, voy a hacer esto. Vamos a comentarlo al menos. A ver. ¿Se ve esto? Un poquito. Vale, vamos a ampliar un poco. A lo mejor así. Vale. Bien, primero me alegro que haya salido este problema porque hay alguien que me ha preguntado qué era esto. Son las listas planas. Esta P de aquí significa lista plana. ¿Vale? De nuevo, este año hemos recortado temario y entonces las listas no planas hemos hecho muy poquito. Y de hecho en el examen solo va a caer evaluación, no construcción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una función recursiva f que va de una lista plana y me devuelve una lista plana. Y ahora, lectura comprensiva te dice qué es lo que va a hacer. Entonces, construye
a partir de la lista L, coge las posiciones impares y las pone en el orden inverso a como aparecen en L. ¿Vale? Y el resto lo quita. Entonces, ¿cuáles son las posiciones impares? 1, 4 y 3. Me quitas el resto y pones 3, 4, 1. ¿Se entiende lo que pide la función? Sí, estoy respondiendo básicamente a Carlos, ¿vale? Sí, guay. Vale, luego tiene una parte de... Bueno, vamos a hacer la primera parte. Entonces, el primer elemento de la lista L ocupa una posición impar. Esto está claro. Fijaos que aquí hay bastante castellano, ¿eh? Lo digo para gente con problemas de código interno. Por lo tanto, hay que seleccionarlo y concatenarlo, pero por detrás. Porque ya estoy haciendo el orden inverso. Y luego habría que quitar el siguiente elemento que no sirve de nada porque está en posición par y entonces llamar a la función de manera recursiva para que actúe en la parte restante de la lista, ¿no? Entonces, básicamente, esta es mi función recursiva. Pongo la cabeza atrás, avanzo 2 pasos poniendo el resto del resto y me llamo recursivamente sobre una lista de menor longitud. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque la recursión baja de 2 en 2, ¿verdad? Se ve aquí claramente que primero cojo la cabeza, pero de la cabeza paso que es la posición 1, paso a la posición 3 y desprecio la posición 2. Entonces voy a tener 2 pasos base. Voy a tener uno que es la lista vacía, ¿vale? No hay nada que concatenar, eso va a ocurrir cuando la longitud sea 0, porque vengo de la recursión bajando de 2 en 2 y acaba en 0. O cabeza de L cuando la longitud de la lista sea 1, es decir, sea un único elemento. Entonces no hay nada que hacer, devuelvo el elemento. Esto de aquí, que marco con un rectángulo, es el paso base. ¿Vale? Y entonces, uniendo estas dos cosas, me queda esta función recursiva. Fíjate que en lo que está dentro del rectángulo me está devolviendo la misma lista. Entonces, lo que hemos hecho en la solución es poner si la longitud de L es menor o igual que 1, es decir, o 0 o 1, devuelvo L. Y si no, devuelvo la expresión recursiva que hemos puesto aquí arriba, ¿vale? Esa de aquí. Este problema es un arquetipo, de lo que ponemos en los exámenes. Y la solución es otro arquetipo de cómo hay que responderlo. ¿Vale? Seguimos. Esto sería el apartado 1, que creo que no es demasiado difícil, es bastante asequible. Dice, elige 2 ejemplos relevantes de forma que se usen todas las reglas que definen la función. ¿Vale? Entonces, en el fondo aquí, esta línea de aquí corresponde a esas 2 reglas que hay aquí, pero están escritas de una manera concisa, ¿no? Entonces, tendrías que elegir 2 listas con longitud par e impar, para que cojan los 2 casos, ¿vale? Que sería la regla básica 1 y la regla básica 2. Esto, como veis, es un problema de ¿tienes claridad mental o no tienes claridad mental? ¿Vale? Y nada, lo único que hay que hacer después es aplicar las reglas correspondientes, se aplican 2 veces las reglas recursivas, la regla básica 1 y en cambio aquí se aplica la regla básica 2. ¿Vale? ¿Qué dice el apartado 3? Definir la función recursiva G, que va de listas planas a listas planas, que para una lista dada construye la lista con los elementos de L que ocupan posiciones pares, pero en el orden inverso a como aparecen en L. Esto es ya más de lo mismo, ¿no? Esto, y luego te preguntan, ¿tienen F y G el mismo conjunto de partida? Esa pregunta es más, digamos que es una pregunta dificililla, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho F, la verdad es que G, pues,
tiene una pequeña dificultad, que es en la parte, cuando me dicen impares, pues eso que dice aquí, el primer elemento de una lista L ocupa la posición impar. Ahora, cuando es posición par, no es la cabeza de L, es la cabeza del resto de L. O sea, el resto me quita el primer elemento y luego me quedo con la cabeza. Entonces, eso es lo que pone aquí. La primera posición par es cabeza del resto de L. ¿Eso lo ve todo el mundo o lleváis demasiado tiempo? Si veis esto, quiero ver pulgares. O síes. O audios. ¿Lo veis o no lo veis? Sí, bien. Ojo, hasta besitos, tío. Me mola, me mola. Aquí hay cariño. Vale. Guay. Vale, entonces este elemento de la cabeza del resto de L va al final. ¿Vale? Esto se hace. Esta regla recursiva solo es válida si la longitud de L es mayor o igual que 2. Entonces lo que tengo es algo muy similar a lo que tenía arriba. Voy a pasar de 2 en 2 porque ahora desprecio las posiciones impares, por eso hago resto del resto y ya está. Y las reglas básicas, pues, son las mismas. Solo que ahora, la regla básica en cuanto a la condición, en cuanto al resultado no. Porque aquí pone lista vacía, si la lista es vacía no hay nada que hacer, y si la longitud de L es 1, como solo hay un elemento y está en posición impar, pues también devuelvo la lista vacía. Luego las reglas básicas no son, son distintas. En una, si miro esto de aquí arriba, esto es distinto a esto de aquí. Es un problema de lectura comprensiva, de leer muy bien lo que se te pide, luego no es tan complicado. Esa sería la regla básica para la G, que es distinta a la regla básica para la F. Se comprueba. ¿Vale? Lo que está diciendo aquí es que el conjunto de partidas, si es el mismo, las imágenes no son las mismas. ¿Vale? ¿No has entendido el apartado 2? No pasa nada. Vamos al apartado 2. El apartado 2 te dice, elige 2 ejemplos. O sea, estamos en la F, ¿vale? Que es, me vas a quitar los elementos impares, perdón, me vas a quitar los elementos pares y los impares les vas a dar la vuelta. ¿Vale? ¿Entiendes lo que hace la F, Diego? Sí, eso sí, vale, de acuerdo. Quiero estar seguro que eso sí. Vale, entonces te dice, hago el apartado 1 y el apartado 1 es esto de aquí. ¿Vale? Ese es el apartado 1. Ya cuando lo has hecho. Entonces, ahora lo que te está diciendo es, bueno, en el fondo hay 2 reglas básicas, que son las que aparecen aquí. ¿Vale? Las que marco ahora. Esa es una regla básica y la otra es esta. ¿Vale? Entonces, dame un ejemplo en que tengas que usar las 2 reglas básicas. Todas las reglas. En el fondo lo que te dice el problema, el apartado es, elige 2 ejemplos relevantes que usen todas las reglas que definen la función. Aquí tenemos 3 reglas. Tenemos estas dos, que marco aquí, en este rectángulo, y luego tenemos esta de aquí, recursiva. Entonces, necesito 2 ejemplos en que aparezcan la regla recursiva, la regla básica 1 y la regla básica 2. La regla básica 1 es cuando la longitud tiene... cuando la longitud es par. ¿Por qué digo eso? Porque si es par la longitud, como voy de 2 en 2, acabo en longitud 0, ¿no? Si estoy en 8, 6, 4, 2, 0, he acabado ahí. En cambio, si es impar, voy a acabar en esta de aquí. ¿Vale? En la que estoy marcando el marcador. Aquí. ¿Por qué? Porque en algún momento, si es impar, pues estoy en 9, hago 7, 5, 3, 1, ya estoy en la regla básica 2. Por eso, aquí tengo una lista de tamaño 2, 4, perdón,
Y aquí tengo una lista de tamaño 5. Y lo único que hace el problema pues es, voy a ver que es cierto lo que he dicho. Voy a ver que las estoy usando todas. Entonces aquí miro esta y he usado la regla recursiva y la regla básica 1 y aquí he usado la regla recursiva y la regla básica 2. Entre las dos estoy usando toda la regla recursiva. ¿Ya ha quedado claro? Vale, guay. Voy a ver aquí más preguntas. El problema 1 de 2019, dice Diego. No sé si me estoy saltando algo. ¿Me dejan un que vea esto? A ver. No se me escucha, no me escucha. Fuerte. Carlos, ya hemos dejado. Nuria. Laura pide hacer el ejercicio que hicimos en la última prueba presencial en tu clase. Vale, voy a sacarlo para Laura. Laura, ¿te estás refiriendo a combinatoria? Sí, vale, vale, de acuerdo, sí. No estaba seguro si era... Como estaba bajo la inducción, no sabía si... Vale, lo estoy sacando... Vale, de acuerdo. A ver, esto fuera... Vale, es ese, ¿no? Vale, pues lo leo y me paso a la cámara, al papel. Dice, sea el conjunto de las cadenas de bits de longitud 10. ¿Cuántas tienen 4 unos exactamente? ¿Cuántas tienen 4 unos como máximo? ¿Cuántas tienen 4 unos como mínimo? ¿Cuántas tienen igual número de ceros que de uno? Vale, Vale, entonces longitud 10. Vale, vamos a apartado 1. 4 unos exactamente. Vale, voy al papel. Vale, pues aquí básicamente tienes 10 posiciones. Entonces hay dos maneras de hacer este problema. Manera 1, fijo de 4 unos y 6 ceros. Y hago las listas
listas de estos elementos. Entonces, en teoría hay 10 factorial, claro. Pero se repiten 4 unos y se repiten 6. Y estas son permutaciones con repetición de 10, donde se repiten 4 y 6. Esa es la primera manera de hacerlo. La segunda es, en lugar de fijar los unos y los ceros, fijo las posiciones para los unos. ¿Vale? Porque una vez que yo fijo los unos, el resto es ceros. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es del conjunto de posiciones que dicen desde 1 hasta 10, estoy eligiendo sus conjuntos perdón, subconjuntos de 4 elementos. Como los conjuntos no... O sea, fijaos que si yo elijo, por ejemplo, las posiciones 1, 5, 6, 9, cuando permuto esas posiciones, que es donde voy a poner mis unos, ¿vale? Cuando cojo esas posiciones y las permuto entre sí, me sale la misma lección de unos. Luego el orden no importa. Entonces, aquí estos son combinaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4, que son 10 factorial, 4 factorial, 6 factorial, anda, este número, como era de esperar, es igual a eso. Laura, ¿bien? ¿Hasta ahí bien? Vale. Continuamos. ¿Cuántas tienen 4 unos como máximo? Entonces, voy a llamar a 4 unos como máximo. Significa... No, no hay que simplificar. No. 4 unos como máximo significa no hay unos, hay un 1, hay un 2, hay un 3, hay un 4. Entonces voy a llamar a su i cadenas con i unos. Y aquí veis desde 0 hasta 4. ¿Vale? Y lo que me están pidiendo es esto. ¿Estás de acuerdo, Laura? ¿Alguien me puede decir por qué es la suma y no el producto? Esto de aquí es una mancha. Principio de la suma, correcto. ¿Por qué aplico el principio de la suma? Correcto, casos disjuntos. ¿Vale? Y ahora pues vamos a uno a uno. ¿Cuántos hay que tengan 0 unos? Pues de los 10 voy a poner 0. En realidad es la cadena 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? ¿Cuántos hay que tengan un único 1? De los 10, elijo 10 posiciones posibles, elijo la que voy a poner ese 1. 10 sobre 1 es 10. Para dos posiciones, para dos unos, tengo que elegir dos posiciones. 10 sobre 2. Bueno, si queréis lo hago es 45. 10 por 9 entre 2. Esto lo estoy haciendo por divertirme. No tenéis que ponerlo. 10 sobre 3 y 10 sobre 4. ¿Vale? El siguiente dice, ¿cuántos tienen 4 unos como mínimo?
Entonces, eso significa que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Estamos en el apartado, ¿qué es el apartado? Es el 3. Vale, esto es típicamente una de esas que se hace uno de esos problemas que se hace por el complementario, por pasando al complementario. Vamos a llamar U cadenas de 10 bits. De estas sabemos que hay 2 elevado a 10. Entonces, sabemos que si me están diciendo que tiene 4 unos como mínimo, ¿el complementario cuál sería? Pregunta, ¿cuál sería el complementario? ¿Qué tipo de selecciones? Aquí estoy seleccionando sin orden, no sobre el total, sino sobre un subconjunto sin orden. Entonces son combinaciones. Estoy seleccionando subconjuntos sin orden, combinaciones. ¿Vale? Ahí están los números combinatorios. ¿Vale? ¿Cuál es la respuesta a mi pregunta? ¿Cuántas cadenas tienen 4 unos como mínimo? ¿Cuál es el complementario de eso? ¿Cuál es la negación de eso? Venga, dale caña. ¿Cuál es la negación lógica? Este es del primer cuatrimestre, del primer tema, perdón. ¿Cuál era la negación de cadenas con 4 unos como mínimo? A ver. Sí, claro, pero ¿cuáles son los que tienen? Creo que el resultado puede ser el total menos los que tienen 4 unos como máximo. Si tienen 4 unos, también tienen 4. Hay una cosa, estáis cerca, pero hay una cosa que me perturba un poco y es las cadenas que tienen 4 unos como mínimo son las que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? El complementario son las que tienen 3 como máximo, ¿no? Claro, con 3 en lugar de 4, eso es, Alex. ¿Vale? Entonces, habría que coger y decir, vamos a restar exactamente, es lo que está diciendo Alex. Es el cardinal de A menos el cardinal de A que es U, lo he llamado U. Ahora tendría que coger las que tienen 0 unos, un uno y 2 unos y 3 unos, ¿no? Pero esas ya están hechas, ya las hemos hecho arriba, ¿no?
¿Vale? Laura, ¿lo entiendes? Vale, y por último, te dicen el mismo número de unos que de 5. Perdón, mismo número, estoy pensando, el mismo número de unos que de 0. Vale, tengo 10 posiciones, que van del 1 al 10. Elijo de las 10, 5 para poner los unos. De nuevo, las posiciones son selecciones de subconjuntos, porque estoy tomando el total, y el orden no influye, porque una vez que yo pongo mis 5 unos, permuto las posiciones entre sí, no cambia la selección. Vale, y ahora ya he terminado, porque una vez que elijo los unos, los ceros están automáticamente seleccionados. Y esto es 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial, que es como lo que dice Alex. Esto se puede ver también como las permutaciones con repetición de 10 elementos en los que se repiten 5 y 5. ¿Vale? O sea, lo que estaba sugiriendo Alex es, cojo esta cadena y le hago todas las permutaciones posibles. Hay 10 factorial de ellas, pero los pares se repiten 5 y se repiten otros 5, totalmente equivalentes. ¿Vale? Bien, chicos, bien. Pues nada, esta tarde lo de la repetición, Javi, dime qué pasa con la repetición. Porque aquí, si yo permuto los unos entre sí, me sigue dando la misma selección. Y si permuto los ceros, igual. No, no es porque intervengan todos los... Es permutaciones porque intervienen todos los elementos. Y es con repetición porque los unos se repiten y los ceros también. Ok, chicos, pues nos vemos esta tarde entonces, como siempre, ¿vale? Nos vemos, bros.